desde pequeño decidí sentir y aceptar que soy diferente. Vuestras miradas clavadas en mí, cada ofensa me hace más fuerte. Sin nada que ocultar, gritando fuerte, amor universal. Busco el respeto hoy, ahí es donde voy. Soy lo que soy. Bienvenidos televidentes a nuestra nueva temporada de... Espérate, esto no es una noticia, ¿verdad? No, por favor, pero me ha encantado que te has puesto así como muy en el papel de un locutor. Yo pensaba que era una pitonisa. Yo pensé que era la reportera. Más dicharrachera. Muy buenas tardes, Kenny Ruiz. Muy buenas tardes, Tony Ponce. Muy buenas tardes, José Luis Contier. Y buenas tardes a la cámara. Y estamos aquí en Diversitas. Programa número 4 de la 10ª temporada. Exacto, que llevamos 10 años, ¿no? Ya mismo vamos a hacer un aniversario. Sí, haremos el acto de la celebración. El acto de la celebración. Hablando del acto de la celebración, estamos en Octubre Trans. Sí. Teníamos pendiente mencionarlo en el programa y darle el protagonismo que se merece a Tina, porque es nuestra máxima representante, lógicamente, del tema trans. Así que hoy la veréis. Pues sabes qué, sí, aunque no en el... La vamos a ver porque nos ha dejado un mensaje para todos los oyentes y espectadores que la vais a ver en breve. Así que, ¿qué os parece si la dejamos con Tina? Venga. Entra vídeo. El gobierno central, con el Partido Socialista en la cabeza y aliándose con el Partido Popular, han vetado, porque es un veto, no se puede llamar de otra forma, la aprobación de la ley trans. Una ley trans que lleva en un cajón muchísimos años, que fue revitalizada gracias a la plataforma trans, a la confluencia trans de la práctica y absoluta mayoría de asociaciones trans y asociaciones LGTBI en España. Es una ley que viene a reparar un daño histórico, viene a reponer derechos que nunca hemos tenido y a igualar en definitiva a las personas trans con el resto de personas. Lo que se pide en la ley trans no es nada que no tenga cualquier otro ciudadano de a pie. Nada. Es únicamente derechos que por nuestra singularidad no tenemos. Derecho, por ejemplo, a un acceso a la sanidad pública con respeto, con todas las herramientas necesarias para que una persona trans pueda acceder acceder a todos los servicios que necesita como persona trans. Ámbitos como el jurídico, donde por ejemplo a día de hoy no se protege a las víctimas de agresiones transfóbicas, de transodio contra la comunidad trans, y no se protege porque, por ejemplo, una de las cosas fundamentales de los artículos fundamentales de la ley trans dice que se debe de procurar justicia gratuita para todas las víctimas de agresiones contra las personas trans. Eso es algo que hoy, a día de hoy, no se hace con ningún otro segmento de la sociedad en riesgo de exclusión. A todo el mundo se le presta una justicia gratuita. A las personas trans, a día de hoy, no. Y esto es una de las grandes cosas que la ley trans viene a reparar. Y otra de las grandes carencias que tiene la comunidad trans, sobre todo las mujeres trans,
es el acceso igualitario al mercado laboral. Estamos en un 85-87% de índice de paro entre las mujeres trans, algo que sería totalmente inaceptable con cualquier otro segmento de la sociedad en riesgo de exclusión. Y sin embargo, con la comunidad trans y con, precisamente, justamente con las mujeres trans, se consiente desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un acto más de machismo, de transfobia, de transmisoginia, en definitiva. Este pasado sábado 22 salieron a las calles de Madrid, salieron 2.000 personas a manifestarse a favor de la aprobación de la ley trans. Yo creo que es un golpe de efecto para los políticos, para que tomen conciencia del músculo que tiene el activismo trans en España y que ya basta de tener a un sector de la sociedad tan digno como cualquier otro y que cada vez es más representativo, porque vivimos en una sociedad donde la identidad de género, cada cual la interpreta o la desarrolla como verdaderamente quiere, algo que es totalmente natural, una naturalidad que las derechas rancias y reaccionarias y, por desgracia, grupúsculos infiltrados dentro del feminismo, llamadas feministas radicales trans excluyentes, más coloquialmente TERF, pues están dinamitando el acceso a esos derechos. Bien, esta manifestación, como otras muchas que han habido hasta el día de hoy, demuestra la fuerza y la furia de las personas trans. También tenemos el ejemplo de la dimisión de Carla Antonelli como diputada de la Asamblea de Madrid, algo que es histórico. Era la única mujer trans a día de hoy dentro de un cargo político, algo que ya en los países civilizados ya no ocurre, porque hay muchas mujeres trans que en países civilizados están ocupando cargos públicos, incluso ministeriales y demás. Y es una desgracia para este país y también es una desgracia para el partido que representaba precisamente Carla Antonelli, el Partido Socialista. Un partido socialista que en principio es un partido que se autodenomina de izquierdas, un partido socialista que sin Carla Antonelli pierde ese sentido vertebral, social, de gran calado, integrador, y que eso lo acaba de perder con la dimisión de Carla Antonelli en beneficio de las trans excluyentes, ¿no? Bien, yo creo que estamos en un momento crucial, estamos a un año del final de la legislatura y yo creo que el desbloqueo de la ley trans tiene que suceder ya, porque parece ser que las encuestas, pues para las próximas elecciones, para el gobierno de España, no dan como ganador al Partido Socialista, y las encuestas están más orientadas en poder pensar que puede haber una coalición de derecha y ultraderecha, lo cual sería demoledor no solamente para las personas trans, sino para muchísimas otras personas, sobre todo en los aspectos sociales, como históricamente todos los gobiernos de derechas y de ultraderecha, mucho más, pues han demostrado a lo largo de los años. Bien, y hasta aquí la crónica. Espero que para este octubre trans haya un antes y un después y que por fin se apruebe la ley trans. Ley trans ya. Habrá ley trans.
Chicos, como ya hemos dicho antes, estamos en el octubre trans. Después de haber escuchado a nuestra querida Tina Recio, con todo lo que ha dicho, vamos a empezar a hacer el análisis, lo que nos ha traído aquí Tony, para hablar un poquito de desglosar, que supongo que la mayoría de cosas que nos ha querido decir ya nuestra querida compañera Tina. Pues sí, nosotros vamos a hacer un abordaje por fechas y titulares de lo que yo he titulado el pulso de la transfobia en el PSOE ante la ley trans. El Mundo nos trae en la fecha del 18 del 10 de 2022, donde el PSOE desafía a Unidos Podemos y se alía con el PP para retrasar la tramitación de la ley trans. Pues sí, ya habíamos hablado anteriormente de este pulso de Carmen Calvo, ex secretaria y primera secretaria del PSOE, entre otros cargos en el gobierno y en el partido, y esa época no la vamos a rescatar. Ahora vamos a ver los acontecimientos más recientes, y es que, bueno, pues Unidas Podemos, que es la máxima impulsora de esta ley, la que más ha peleado, ve que su socio de gobierno se alía con las fuerzas no solamente del PP, sino de Vox, para votar para retrasar hasta el 26 de octubre, ¿vale?, el plazo para la presentación de enmiendas, si no tengo mal entendido. Claro, los dos socios del gobierno se han posicionado, dice la noticia, en sentido opuesto, aunque en cambio han votado juntos a favor de no ampliar el plazo de enmiendas de la ley del aborto. Es decir, una ley, por un lado, sí que tiene un camino conjunto de los dos partidos, y la ley trans no. ¿Vale? Seguimos con elpaís.com, 18 de octubre. Carla Antonelli solicita la baja del PSOE por los retrasos de la transmisión de la ley trans. De la tramitación de la ley trans, efectivamente. Que el pulso entre feministas TERF, y hay feministas TERF a las que les molesta que usen la palabra TERF como si fuera algo contra ellas, pero realmente es el posicionamiento, excluyen a las personas trans del feminismo. O si dijera lo que yo pienso. Bueno, pero estos son términos técnicos. En este sentido, Antonelli, como dice la noticia, es la primera y hasta ahora única mujer transexual en ocupar un cargo parlamentario en España como diputada de la Asamblea de Madrid, y ha pedido salir de la militancia por, cita textualmente, la profunda decepción y vacío con el proceder en la ley integral trans y el LGTBIQ+. Esto ha llevado a que la persona que más ha defendido la posición del PSOE como un partido diverso frente a estas voces retrógradas haya tenido que dar un paso no al lado, sino fuera de la formación que la acoge. Esta no sería la única noticia, ya de por sí bastante grave, de la que se han hecho muchos medios y muchos políticos y compañeros del activismo, sino que llegamos al HuffingtonPost.es el día 20. El PSOE descarta tocar la autodeterminación de género en la ley trans. Pues sí, parece ser que la autodeterminación, que era uno de los componentes o de los factores de la ley que más asustaban a estas feministas TERF, pues a pesar de que ese grupúsculo que lucha en el PSOE por imponer sus ideas en la ley trans no ha conseguido, lo estoy intentando, no ha conseguido que llegaran a buen puerto, que diga, hemos conseguido, al menos por parte del presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, que, dicen las fuentes, que esto pase a la siguiente ronda de la ley, ¿vale?, para ser promulgada. En este caso, el artículo 65 de la ley, que dice lo siguiente: son medidas de protección frente a la violencia en el ámbito familiar, frente a la violencia intergénero, ¿vale?, que es otra de las cosas que también argumentaban los contrarios a la ley trans, que podría desvirtuar el uso correcto
como ese temido siempre caso hipotético que no se da, los juristas ya han dicho que hasta ahora no se podía dar y que en el futuro menos aún se va a poder dar, de que un supuesto violador o que ha ejercido algún tipo de violencia sexual o psicológica contra una mujer diga, ay, pues ahora soy mujer, y si eso pudiera decidir por dónde sopla el viento. Es donde vamos aquí a la noticia del 20 de 2022, ¿no? Sí, también del mismo diario que dice, el Supremo rechaza que un hombre alegue sentirse mujer para quedar impune de la violación. Vamos a ver, que es normal, que eso parece como tú acabas de decir antes. Habrá gente que ahora hipotéticamente diga, uy, para poder salvarse de eso. No, es que todo lo que es una transición está a base de psicólogos, base de estudios para que una persona se pueda sentir cómoda. No puede ser ahora de la noche a la mañana, uy, es que ahora... No. Pues sí, la orientación no se elige y mucho menos tampoco el género. Y en este caso, las personas trans lo que están diciendo es el género es algo que se percibe, se siente, se es desde mucho tiempo y el proceso que siguen para poder descubrir ese pulso interior, comunicarlo y compartirlo a las personas con las que se decida compartir es algo que lleva un tiempo y que además, a pesar de la ley trans o de las leyes actuales antes de su aprobación, necesitan de muchos pasos para que esto sea reconocido. Entonces no sirve bajo ninguna circunstancia que una persona ahora diga de la noche a la mañana, sin tener ningún tipo de antecedente previo, soy una mujer y ahora no me podéis juzgar por violencia de género, ¿sabes? Entre el tratamiento que están teniendo algunas, porque no todas hacen tratamiento de hormonación. Evidentemente cada transición es única como cada persona cisgénero y cada persona trans es única. Vale, entonces, entre eso y que ahora no, podéis estar tranquilos que ese escudo para este tipo de seres no existe. Pues sí, en este caso hablan de una situación protagonizada por Jonathan Robaina, que es el procesado que agredió y mató a su prima, Vanessa Santana, en un crimen, dice la noticia, por el que ha sido condenado a 38 años de cárcel. ¿Solo? Y parecen pocos. El Tribunal Supremo ha rechazado que un hombre que mató y violó a su prima en Fuerteventura, Canarias, alegue que es mujer para librarse de 15 años de prisión por el delito de agresión sexual. Así, los magistrados han desestimado el argumento del condenado, que insistieron que, al sentirse mujer, no pudo desear a la víctima y cometer la violación durante el asesinato, como si además el deseo entre dos mujeres tampoco existiera. Es que, a ver, los argumentos son de una debilidad terrible. Pues la ley, sin haber sido aprobada la ley trans, ya ampara que una persona no pueda autodeterminarse porque sí, como un hecho arbitrario para usarlo en un proceso judicial. Exacto, y los bulos que han ido creciendo en las redes sociales eran maravillosos. Un hombre que termina... No, primero que ya está teniendo argumentos transfóbicos, y hablo de los medios de comunicación. No empecéis con un argumento de un noticiero que incremente la transfobia, por favor. Pues sí, estaría muy bien que todos los redactores de cualquier tipo de medio, escrito, radiofónico, online, televisión, reciclasen un poquito sus conocimientos acerca de género, orientación y, bueno, diversidad en general. José, yo recuerdo una anécdota con el invitado de esta tarde, que hablando por Facebook hace muchos años, cuando su identidad era secreta, le pregunté, bueno, después de hablar, no recuerdo qué página de Facebook, tal, ¿te puedo agregar como amigo a Facebook? Y se rió muchísimo en plan de, bueno, si debo tenerte a ti y a media España. Bueno, a media España o a medio gay Twitter, gay Facebook, gay tal. Bueno, Otto más, nombre artístico, Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido a Diversitats.
Muchísimas gracias. Aquí estamos para presentar un libro, bueno, que ya llevas presentando desde hace unas semanas, que es Grandes Maricas de la Historia, presentado en septiembre ya, o sea que has tenido tiempo para darle rodaje. ¿Cómo ha sido la bienvenida que te han dado los lectores? Pues la verdad es que muy buena, mejor de lo que pensaba, porque la verdad es que con el trabajo y que de repente llegó la fecha, yo me merecí y no me di cuenta de que había un día 15 de septiembre y ya había salido a la venta y fue para mí como un mogollón enorme. Y entonces fue curioso porque, bueno, ya había hablado con Berkana, ya sabéis que es la librería LGTB por antonomasia aquí en Madrid. Y había hablado con ellos de hacer una firma con ellos para la gente que lo comprase en preventa. Entonces, de repente, llegó la fecha y me llamaron y me acerqué y tenía ahí un montón de libros que firmar y no me lo hubiese esperado nunca, ¿sabes? Yo decía, bueno, pues alguno se venderá. Pero bueno, guay. Y luego por las redes todo el mundo, yo lo he leído, pues parece que están contentos y felices porque les parece que es entretenido, que es reivindicativo, que se ve fácil, así que estoy contento, no me puedo quejar. No solamente la recepción ha sido buena, ha sido positiva, sino que además, como tú dices, has conseguido presentar, por un lado, personajes que no estaban fuera del armario para la mayoría de los que hemos recibido pues, una educación convencional del sistema educativo en diferentes todos los sistemas educativos posibles, actuales y anteriores, en los que no aparecen todos los que son, pero sí son todos los que están. Exacto, sí. Fíjate, yo me acuerdo mucho de cuando estaba en BUP, que ahora no sé lo que será algo de BAC. Ahora es bachillerato. Ahora es batch, ¿no? Sí. Pues en física dábamos Newton. Yo odiaba la física, me parecía todo un horror y odiaba Newton y me parecía todo un infierno. Entonces, cuando leyendo y releyendo descubrí que en un 99,999% de posibilidades Newton fuese homosexual, dije, ostras. Entonces me vinieron clases de cuando yo estaba en el instituto y eso, de aquella clase que no soportaba. Digo, a lo mejor si me hubiesen dicho que este señor era como yo, aunque estaba en el armario, a lo mejor me hubiese echado una mano, me hubiese ayudado, hubiese sentido que era uno más, uno de los míos y a lo mejor hubiese estudiado mejor o no, pero al menos, bueno, no me hubiese sentido solo, ¿no? Porque es que hay el colectivo creo que tenemos una falta de referentes del pasado enorme. Tenemos muchos referentes ahora, muchísimos, lo cual es maravilloso, pero cuando miras a la historia, miras atrás, es que no hay nada. O sea, a lo que tú decías, cuando estás en el instituto, da igual, o en el colegio, da igual por qué leyes no se hayan regido, en ninguna han decidido que tenían que sacar del armario a esos personajes, porque sigue siendo un poco tabú. Parece que sacar del armario a un personaje célebre es como echar mierda encima de él, que es como, ¿por qué? Porque si algunos ilustres han pintado cuadros refiriendo a su vida, entonces, ¿por qué hay que esconderlos si ese mismo ilustre lo ha representado, no? Si se han escrito versos, si se han pintado cuadros, si han habido pues unas relaciones epistolares ahí que daban gozo. Cartas pasionales, ¿para por qué? ejemplo, las de hay el pintor Goya español, ¿no? Que como pintaba sus penes a su amante, ¿no? Entonces, o sea, no sé por qué quieren ocultar algo que está tan al día. Álvaro, ¿por dónde? O Otto, ¿cómo prefieres que te llamemos? Yo respondo a cualquier cosa. Respondes a los dos. A mí me gustaría saber cuál de estas personalidades te ha sorprendido más. Pues la verdad es que me han sorprendido mucho. Lo que más sorprendido, o sea, no me ha sorprendido porque evidentemente los he estudiado y he estado dominando todas las obras de referencia en las que aparecen todos los estudios, que evidentemente no me han podido sorprender. Pero sí que lo que más me ha sorprendido era la manera en la que alguien se ha encargado en la historia, alguien o alguienes, de coger y taparlos. Pero bueno, hablando de personajes, yo creo que el que más me impresionó fue Andersen, el cuentista.
porque parece que es una figura a la que le han despojado de toda sexualidad, absolutamente, y que además, como escribía cuentos para niños, pues parece como que menos, o sea, no puedes meter nada, y menos que fuese homosexual, porque parece como que, uy, homosexual y niños, ¿no? Porque siempre caemos en esos estereotipos de que la homosexualidad está mala y cuidado con los niños, ¿no? Que implican muchísima homofobia, ¿no? Porque es encasillarnos en un estereotipo de eso, de pederastas, de pervertidos. Y entonces me hace muchas veces cuando veo a Andersen que digo, todos los padres y las madres de millones de niños han estado contando los cuentos de Christian Andersen a sus niños y sin saber que este señor era homosexual. Entonces a mí eso siempre me ha impresionado mucho. También impresiona, perdona, José. No, solo iba a decirle que esta aventura la empezaste en un blog. Posteriormente la enlazabas con Twitter, haciendo tus cadenas eternas, ¿no? Los hilos fantásticos. Y luego, pues, te saltaste al podcast. Ahora el libro. A mí me parece maravilloso. Ya queda la televisión, ¿no? Ya de paso. Hombre, vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos. Creo que ojalá, sería ¿no? necesario empezar, por ejemplo, ahí en TV Madrid, que pudiera hacer, pues, hablando de historia real. Eso sería maravilloso. Sí, ojalá fuese la culminación, porque como tú bien dices, ¿no? Empecé en el blog así como por encima, sin ponerme demasiado profundo, en Twitter ya un poco más, y cuando estábamos en plena pandemia, que yo estaba en ERTE, tenía mucho tiempo y dije, ¿por qué no retomo esto? Y sobre todo con un afán muy didáctico, ¿no? Es decir, bueno, es que necesitamos tener referentes y sacarlos del armario, referentes históricos y que todo el mundo los sepa. Y es cierto que la culminación perfecta sería un programa de televisión o algo parecido, ¿no? O un formato audiovisual, porque no es una cosa que solo necesitamos el colectivo, tener referentes, sino que necesitamos que también la gente que no forma parte del colectivo, la gente que no es, la gente que es heterosexual, se den cuenta de que hemos estado aquí siempre, porque parece que se proyecta esa imagen de que, ay, que ahora está muy de moda, el siglo XX, Exacto. claro, tal. Y es como, hombre, pero es que llevamos aquí desde que nos persiguen los heterosexuales, desde el siglo IV por lo menos, que nos llevan persiguiendo, estamos aquí. Y tienen que darse cuenta de que somos una realidad que siempre hemos estado ahí. Exacto. Cuando se persigue, se esconde y se niega, es porque correcto. Existimos. Aquí en Diversidad tenemos una sección que hablamos de historia LGTBI. No se parece prácticamente nada a lo tuyo porque lo cuentas con un toque de humor. Aquí tenemos que ser un poco más serios, pero hablamos también de la historia porque nos parece muy interesante que se sepa referentes, porque hay personas que no saben ni quién es Safo, por ejemplo. Quizás no es el ejemplo más extendido, pero si nos vamos ya a personajes que son muy, muy, muy conocidos, muchos se echarían las manos a la cabeza y no sé si te ha pasado, si has tenido a algún crítico o crítica que te ha dicho es que esta investigación que tú has realizado no debe ser muy correcta, porque a lo mejor quería defender como a capa y espada la heterosexualidad presunta de X personaje. No sé si te has encontrado con algún personaje de este tipo. Pues fíjate, personalmente no, en mi entorno no, pero el otro día, sorprendentemente, estuve en una entrevista en la cadena SER y entonces la cadena SER lo puso en su Facebook y yo no lo vi y de repente no sé por qué me apareció una notificación y vi la cantidad de mensajes horribles y homófobos que había en plan, bueno, pues ¿y en qué se basa? Pues se lo está inventando. Todo esto, gente que automáticamente, sin leerse el libro, ni saber qué fuentes está manejando, lo niegan. Y con la excusa peregrina de es que a mí no me importa con quién se acostaba o no se dejaba de acostar. Claro, es que el problema está ahí. Primero, sabemos que todos los heterosexuales se acuestan. O sea, porque nos lo cuentan. Y cuando vemos a sus hijos, sabemos que se acuestan. Nosotros no podemos hablar de con quién nos acostamos porque les parece mal. Pero es que hay una cosa muy importante, que es que no hace falta acostarse con nadie para ser homosexual, ni lesbiana, o sea, ni heterosexual. No hace falta hablar de sexo.
¿Que luego se puede hablar de ello? Pues desde luego. Pero es lo que digo, en muchos de los capítulos que hay en el libro, evidentemente no hago un recuento de conquistas sexuales, porque no las sabemos. Pero sabemos que esa persona era homosexual. Es lo importante, no con quién se acostaba. Pero ser homosexual no es con quién te acuestas, es ser una persona que tiene cierta sexualidad. Y lo que ofende a mucha gente es eso, ¿no? Y dicen, bueno, pues ¿cómo lo sabes? Bueno, porque pues realmente no sabemos con quién se acostaba. ¿Quién? No, sí que sabemos que Enrique VIII se acostaba con muchas porque se las mataba a la mitad de ellas, ¿no? Pero fíjate, pero sí que sabemos quién se acuesta. Y sin embargo, si tiene que ser un homosexual, ya es como, ay, bueno, no, pero es que no hace falta que... Bueno, ¿cómo que no hace falta? Pues igual, si hablamos de heterosexuales y les ponemos una medalla porque han sido muy heterosexuales y se han tirado todo lo que han podido, porque a la gente le escandaliza, primero, que seamos homosexuales y que luego tengamos una vida sexual. Porque el problema, como volviendo, por ejemplo, a Christian Andersen, no es que sea homosexual, es que a la gente le da miedo pensar que ese señor tenía un pene y lo utilizaba, ¿no? O como le pasaba a Gloria Fuertes. A Gloria Fuertes la han aniñado, la han convertido en una especie como de tía abuela sin sexo, cuando era una señora que tuvo una relación con otra señora durante 15 años y seguro que no se acostaban juntas en la cama y ponían en medio una almohada, sino que seguramente pues se lo pasarían tan bien como cualquier otro. Y realmente el negacionismo, bueno, está más extendido de lo que pensamos, como tú decías, negar categóricamente la mayor, sin leerse la noticia es algo que, bueno, te va a ocurrir y te va a seguir ocurriendo durante la promoción. A mí me gustaría saber cómo es o qué herramientas has utilizado para abordar de manera, por un lado, rigurosa, pero también distendida, la explicación de vida, obra y milagros de estas personas a las que quieres dejar en buena posición. No sé si ha sido delicado en algún momento explicar algún tema en concreto, pero al mismo tiempo hacerlo accesible y, bueno, incluso un poco humorístico. Sí, yo estudié filología y empecé el doctorado, y a mí la investigación siempre me ha fascinado, y leerme tochos aburridísimos, muy académicos y muy ensayos siempre me ha parecido maravilloso. Y también he sido muy consciente de que eso no hay quien se lo trague. Quiero decir que si estás acostumbrado a la investigación, te encanta leer ensayo e investigación, y es muy interesante leer obras de referencia. Pero te das cuenta de que no hay son infumables, y se necesita un tamiz para que la gente pueda conocerlo. Y yo me di cuenta, dije, ¿por qué la gente no conoce esto, que es obvio y es evidente? Porque hay estudios sobre el colectivo LGTB y estudios queer desde los años 60 del siglo pasado, y sin embargo nadie habla de ellos. Todo el mundo, o sea, desde 1890 se sabe que Miguel Ángel, el escultor y pintor, era homosexual, pero no se sabe. ¿Por qué? Porque son estudios muy sesudos, muy aburridos, y la gente no los lee. Y ahí está el problema. Y dije, bueno, pues tengo que darle un enfoque que sea didáctico y sobre todo divulgativo, porque la gente no quiere leer una obra en la que ponga en 1400, porque la gente le aburre. Entonces me quedó muy claro que tenía que ser, y esto yo creo que también ayuda un poco el haber pasado por Twitter, tiene que ser un lenguaje conciso, un lenguaje que se pueda comprender bien y que dé los detalles interesantes, porque a la gente no le interesa saber tanto qué número de poemas escribió Shakespeare, sino en cuántos de esos poemas Shakespeare se dirigía a un hombre en vez de a una mujer. Exacto, por ejemplo. Aparte, supongo que también el fuente de información, como por ejemplo de Francisco de Asís, el marido de Isabel II, las cartas que mandaban al consulado de Francia o de Italia, en donde decían se vestía de mujer para, pues, en las galas que había en la zarzuela, ¿no? Sí, no, y bueno, y su propia esposa, claro, que se habían casado porque tenían unos que dan más remedio, ¿no? Pero ella, con Paquita, exacto, ¿no? Ella misma decía, no, con Paquita no me quiero casar. Y luego es muy curioso cuando ella misma le dice al embajador, dice, ¿qué pensarías de un hombre
que en la noche de bodas llevaba más puntillas que yo en la cama, ¿sabes? Maravilloso. Madre mía. Maravilloso. Eso es maravilloso. Ahora lo pensamos y es como, madre mía, porque evidentemente, y además siendo Borbones, casi como que nos gusta meter un poco ahí el dedito. Va a hacer daño. Pero, exactamente, pero es verdad, es que era una realidad y era público, todo el mundo lo sabía. O sea, en España en aquella época no había nadie que no supiera que el pobre Francisco de Asís era Paquita o Paquito Natillas o que meaba de cuclillas, el pobre. O sea, que era Vox Populi, que era homosexual. Eso igual que, por ejemplo, el hermano del Rey Sol, Luis de... Pues lo mismo, fue el que patentó el zapato de tacón en el hombre, el corsé y el protocolo que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Por eso es que Exactamente. han hecho mucha referencia y mucha fuerza en el mundo, que luego haya pasado la Iglesia y haya querido callar, ¿no? Porque yo siempre he dicho que la religión es las religiones, no la religión católica conciso, sino son las que quieren callar todo el tema de la homosexualidad. Sí, eran cosas que eran muy evidentes. Y es lo que tú dices, hay personajes que han hecho, en la humanidad, han hecho cosas que han tenido una repercusión a nivel mundial e histórico, que bueno, exactamente el protocolo, por ejemplo, de Versalles, que luego se extendió por todas las cortes. Pero ha habido médicos, ha habido ingenieros, ha habido artistas muy importantes. Y luego, es verdad que parece que, como vivimos en una sociedad cristiana, ¿no? En un entorno cristiano que es el europeo, parece como que da un poco de cosa de decir, ay, es que los cristianos. No, es que los cristianos y en general todo lo que viene de las religiones monoteístas, o sea, todas las que vienen del judaísmo, que es judaísmo, cristianismo con todas sus variantes y también el islam. Todos nos han tenido ahí puestos en el objetivo. Y claro, evidentemente como del judaísmo proviene el cristianismo, porque no deja de ser una secta del judaísmo, y proviene del islam, pues como los judíos dijeron que esto era una cosa que a ellos no les gustaba nada, lo han repetido. O sea que sí que es culpa de las tres religiones monoteístas que representan a un porcentaje enorme de todas las creencias. Y han sido muy salvajes. Y también se han tapado ellos mucho con el rollo de no, hombre, no, pero en el fondo nosotros lo que hacemos es proclamar la fe y tal. Bueno, ya la fe, el amor al prójimo y tal. Bueno, sí, habéis proclamado el amor al prójimo, pero es que desde el siglo IV hasta el siglo XVIII habéis quemado gente casi semanalmente y los habéis quemado por ser homosexuales. Porque en España los judíos... Personas que eran bastante ilustres y que no podían cargárselas. Si no, se les hubieran cargado. Exacto, porque eso tenemos la suerte de que los personajes que conocemos ahora son personajes que han sobrevivido porque pertenecían al privilegio. O sea, príncipes, artistas, reyes, al pertenecer a la élite, pues la iglesia no les pudo meter mano. Entonces siguen ahí, pero hay que pensar en todos los que se cargaron. Y en los archivos hay, pero miles y miles y miles de homosexuales a los que llevaban a la hoguera, literalmente, porque había leyes específicas que te decían eso. O sea, reyes católicos, hay que quemar homosexuales. Así. Y esto no te lo dice nadie. Felipe II, hay que quemar homosexuales. Es como, ostras, ¿sabes que está ahí? ¿Sabes que hay leyes específicas para quemarnos, para acabar con nosotros? Imagino que otra de las preguntas que también te han hecho es ¿por qué solo maricas? ¿No hay bolleras? ¿No hay...? Sí, es verdad. Pero tienes razón, porque claro, yo cuando empecé con el blog era Grandes Maricas de la Historia, porque es que solo era de maricas y tampoco tenemos que pensar que también nosotros como colectivo hemos avanzado mucho, porque también tenemos los problemas del machismo y del heteropatriarcado que lo hemos mamado. Entonces, evidentemente, en el 2008 los gays solo pensábamos en nosotros mismos. Es verdad que también había lesbianas, pero bueno, como las lesbianas. Y ahora yo creo que en este momento todos somos mucho más conscientes de que todos pertenecemos al mismo colectivo y que todos debemos tener la misma importancia. Y por eso en el podcast, en la segunda temporada ya empecé a meter mujeres porque me parecía justo. Cambiar el título del podcast era un poco complicado, entonces lo dejé, dije Grandes Maricas de la Historia, edición bollo, ¿no? Pero bueno, también han salido personajes trans y de hecho en el libro uno de los personajes, que es Antonio de Erauso, en realidad nació Catalina de Erauso
O sea que es un personaje que es trans. Entra como hombre porque él decidió asumir su identidad como hombre. Pero bueno, es una persona trans, evidentemente no pudo transicionar porque la tecnología y la cirugía en aquella época pues no era lo que era, pero bueno, es un personaje trans. Y empezó eso, pues con su atribución incorrecta de género como mujer durante pues, un montón de años de su vida. Te aconsejo que busques también de Isabel de Tudor. Te va a gustar. Ay, no me la sé, pues la tengo que buscar. Búscala que te va a encantar. Ya Vais a hacer un intercambio de cromos. Mira, te paso. Exacto, es que, aunque no lo creas, lo hago. Digo, uy, ya lo habló recientemente. Esta sección la pauso para que no parezca que me solapo. Pero busca de Elizabeth de Tudor, que te va a encantar. Buscaré. Otto, muchísimas gracias. Sé que tienes un poco de prisa y no te vamos a entretener más. No hace falta ni decir tus redes sociales porque creo que todo el mundo te conoce, ¿no? Pero si quieres decirlo para nuestros oyentes, dónde te pueden encontrar, dónde estás de gira para firma de tu libro, lo que sea, lo que quieras decir en estos últimos minutos, el espacio es para ti. No, agradeceros a vosotros el tenerme aquí, porque la verdad es que da gusto poder hablar con gente que nos conocemos desde hace mucho tiempo y esta desvirtualización a mí me encanta. Y porque de alguna manera este tipo de cosas sirven para ver que hay alguien más detrás de un nick o de un perfil, ¿no? Porque siempre tendemos a encasillar esto. Ay, pues es que Pepito, @Pepito es no sé qué, no sé cuál. Bueno, hay que escarbar un poco, ¿no? No nos tenemos que quedar solo en lo que parece o en la imagen que proyectamos o la imagen que la gente decide que tú estás proyectando, que muchas veces no la proyectas, sino que es una deformación de lo que la gente ve. Así que bueno, cualquiera que busque Tomás en cualquier red social me va a encontrar. No soy ningún monstruo, que mucha gente piensa que soy un monstruo horrible. Y, eso daría para otra entrevista. O sea, tenemos que hacer una entrevista hater, sobre los haters. Es maravilloso. Absolutamente. Sí, yo ahí estoy, ahí cuando queráis, yo estoy ahí. Pues encantado de tenerte en Diversitas, Otto, Álvaro, gracias por compartir esta tarde con nosotros y nada, mucho éxito con el libro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. ¿Qué ha ocurrido durante estos días pues, por nuestro país, que se ha dado de sí el Octubre Trans en este 2022? ¿Qué traemos hoy en la actualidad, Toni? Pues que las personas trans y sus aliados han salido a la calle para reivindicar el hecho trans, la promulgación de esta ley trans tan esperada. Recordemos, cada día que pasa es un día que una persona trans no está protegida. Y en esta sección de actualidad os hacemos un pequeño repaso de las movilizaciones más recientes con motivo del Octubre Trans. Más de 70 ciudades del mundo volverán a manifestarse o se han manifestado estos días para exigir que la persona transexualidad deje de ser considerada como una enfermedad. Pues sí, recordemos el día 20, el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans y colectivos de todo el mundo así lo han celebrado, como dice esta noticia que os traemos de diagonalperiódico.net. En este caso, pues ya hemos escuchado en la sección de análisis que pues hay un pulso entre sectores del PSOE, que es uno de los dos socios de coalición del gobierno actual, y eso no ha hecho más que caldear los ya de por sí caldeados ambientes activistas trans y LGTBIQ+ en general. Recordemos que, por ejemplo, están nuestras amigas luchando por sus derechos, que empezaron a las 17 horas aquí en Barcelona. Pues que sí. salieron desde los jardines del Hospital Clínic. Pues sí, es una manifestación bajo el lema Trastornem al carrer, dinamitando el binomio para gozar alternativas. Pero no es la única. Ha habido manifestaciones en Andalucía el 22, en Navarra y Madrid el día 20 y en otros muchos sitios que bueno, no podemos enumerar, pero que seguramente que si habéis tenido la oportunidad de asistir, pues habéis aportado vuestro granito de arena. Lo que sí queremos destacar
es la campaña internacional Stop Trans Pathologization. Por favor, es que esta palabra está un poquito... Es difícil tanto en castellano como en inglés. Sí, es difícil ya en castellano, imagínate en inglés. Patologización. Mira, lo he dicho bien. Pathologization. Sí, está un poquito complicado y yo hoy tengo la lengua de trapo, entonces nada. Pues bueno, esta campaña internacional de este colectivo creado en 2007, pero que en el nombre se llama 2012, tiene a más de 300 grupos de todos los continentes y han hecho la publicación de un manual de diagnóstico de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que fue anunciado para 2013, es decir, han divulgado esa publicación ya de 2013, así como la del CIE 11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Estos manuales no dejan de ser, pues, de alguna manera, una piedra roseta científica, validada contra argumentos que no tienen ningún tipo de base más que el odio, para poder decir que las personas trans no son fruto de una enfermedad, sino simplemente es algo más de la diversidad. Simplemente nuestro recuerdo en esta mini sección que ha hecho un ligero repaso de las manifestaciones más recientes. Gracias por el trabajo de todas las activistas nacionales o internacionales como este último grupo. Yo espero que antes de que acabe este 2022 tengan los derechos que le pertenecen y que nadie le importa, a nadie, vuelvo a repetir unas 1000 veces y creo que todos estamos de acuerdo, en que nadie le importa que decidan ser nuestros compañeros, ¿no? O sea, nadie. Dejarnos en paz. Sí, aliade, deja vivir. Eso Si no, múdate a una isla desierta. Si no, si no, respire. Si no, pues bueno, vete a otro mundo ya. No sé. Bueno, chicos, llegamos a la sección que en honor a Tina, hoy, solamente hoy diremos que fue idea de ella. O sea, es el cuarto capítulo de la temporada 10 y Tina no está en su sección. Que está en su sección. Exacto. ¡Qué fuerte! Pues, ¿tú qué tienes para opinar de eso, Tony? Muy interesante. Vamos con las noticias. La hemeroteca y el correo electrónico que envío todas las semanas con la escaleta me da la razón. Pues sí. ¿Sabes una cosa? No. Que el domingo se emitió un nuevo capítulo de Reinas del Rescate. No han dicho nada, nada. No. Ha sido como plan sorpresa de Nos han dicho, son 6 capítulos y los lanzaremos cada que nos dé la gana. Sí. Y lo han hecho así. Esta vez nos trasladamos a Castellón, a la provincia de Cali, creo que se dice así, Cali con G, ¿vale? En donde pues tenemos a Llorens que hacemos un poco, contamos la vida de él. Como no voy a decir nada más, ya sabéis dónde podéis verlo. Entráis en A3 Media y ahí lo podréis ver. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la tercera edición del Festival de Series Temporada Queer. Pues sí, es un evento organizado por toyguider.com. Les enviamos un saludo desde aquí, que hacen un excelente trabajo, en el que desean visibilizar de manera natural, según dicen ellos, el colectivo LGTBI a través de las series y con la gran afluencia que eso conlleva para las generaciones y las generaciones más jóvenes y el resto de la sociedad. Hay algunas películas que podrán ver en este festival como series, División Drag de Argentina, No quiero ser pobre de España. Yo tampoco. No hay 3 ni sin 4 de España. Quien pudiera Argentina, Contacto Lésbico de España, Soy de Urano España y El Contacto Cero también de España. Son las series Pues que está actualmente. Pues sí, la verdad es que vemos que está repartido entre España y Argentina. Pero España gana. Bueno, lo importante es que gane la diversidad, como siempre en todos estos festivales. Pero España primero. Los premios entre... ¿Qué le pasa? Parece que han venido de Vox. España.
Maldita. Y no se menciona eso que se reproducen. Ay, perdón, el Partido Verde radioactivo. Gracias. Lo siento, es que decir Se tanto... reproducen. Es que decir tanto España me recuerda... Es que decir tanto España me recuerda al próximo juego que voy a tener, por eso. Ah, sí. Ay, es verdad, claro. El Pokémon. Exacto. Hazte con todos. Y no estamos hablando del Grindr. Los premios se entregarán el día 5 de noviembre en el Teatro Platea de Odeón. Imperdible. El centro comercial de armas, ¿no? Sí, es una gala presentada por Juan Carlos Roldán, de Canal Sur Televisión, y el acceso será gratuito hasta completar aforo. Para que sepáis cómo seguir estas series, poder ver, asistir a la gala si es que estáis allí en Sevilla, os decimos que vayáis a las redes sociales de Togaider /es en Twitter, por ejemplo, Togaider, T-O, gay, T-H-E-R, ¿vale? Por si acaso. Además, cuentan con el patrocinio de Ron Legendario y la colaboración de Movistar Plus y Filmin. Oye, vamos a dejar un número de teléfono por si tienen alguna consulta también que hacer, ¿no? Que es el 6706200055. Pues sí, y si queréis comprar entradas directamente, pues plateaodeon.com. O la más información que mejor que buscarla en temporadaqueer.com. Pues sí, temporadaqueer.com. Exacto, que se me había perdido, perdón, gracias José por ese apunte. ¿Qué más tenemos? Tenemos la Dejo para ti. Gracias. Te lo dejo para ti. En HBO Max tenemos la tercera temporada de Legendary. ¡Por fin! Ay, no sé hacerlo. No tenemos ni idea de hacer booking. por Bueno, favor. pero podemos hacer así como si tú que eres más modelo que yo ya. ¿Qué haces los poses para...? Ah, yo qué sé. Ay, tú no sabes nada. No, ese es un nivel muy superior. Famosa, pero ya no. Ya Pues- no, ahora tiene timidez. Pues tenemos, como tú acabas de decir, la nueva temporada que tenemos la 3, para los que no hayáis visto la 1 y la 2, que la 2 se rodó en la pandemia prácticamente. Sí, y el final de la 1 también. La Exacto. pandemia que era como ver el estudio desangelado sin el público, porque gana un montón con público. Ya no, un montón, correcto. A mí me encantó. Ha cambiado jueces. Sí, sale Megan Thee Stallion y entra Kiki Palmer, que es una actriz y cantante. Conoceréis, entre otros trabajos, por participar en True Jackson. ¿Qué? Muerte por Kiki. Muerte por Kiki, que Futurama, no, esto No, eso es otra La cosa. película Barbershop 2, Back in Business, entre otras cosas. Siguen, a mí, Jamila Jamil, que me parece, por favor, la mujer más guapa del mundo. ¿Tú la has puedo estar- visto en She-Hulk? Ay, no la he visto, pero Qué bella. ay, por favor, estoy enamorado de esta mujer. Son 10 episodios, siguen presentados por Dashaun Weasley, que conoceréis también de Pose, entre otras aventuras artísticas. Siguen también con su resto de jueces, ¿vale? Y podréis ver a jueces invitados, estos ocasionales para cada episodio, entre los que se encuentran, por ejemplo, la cantante Anita, Dominic Jackson de Pose, Bob the Drag Queen, Bob the la Drag temporada Queen. de RuPaul's Drag Race. Recordemos que serán 9 jurados invitados porque el programa 10 no viene jurado invitado. Vale, así que, ¿qué os parece, chicos, si le dejamos con un avance? You ready for this? Voguing is an expression. It's supposed to be about passion, family, drama. Damn! Welcome to Legendary. We're about to bring the fire. This house is fine, baby. It's a lot online. You were shaking that pudding on that thing. Everyone give it up for Kiki Palmer. I love hearing everything each of you has to say. Yeah, but my critiques are always the best. Who said that? The world. Buckle up. Things are about to get wild. Unicorn bitch stepping on the beat. You should tell by the way I'm on my feet. You guys have it in you to become legendary. We love to vote. I want to win. I know I said our names way too early. Not my fault though. I am so excited to be a part of this. Hot damn. This is why I came to this show.
ballroom gives us that outlet to truly express ourselves. I knew as a little boy, I'm doing it for the rest of my life. It's so much more than just dance. It's a culture. This changed people's lives. We tried our hardest. It's over for y'all. I don't like this thing. What you say? You wanna meet me outside? Or you wanna do it now? Bitch, don't play with me. You guys, get into it. That's a 10 for me. You did what needed to be done. Them bitches ain't. Period. I wanted to jump up, but the way that this dress is set up, I have to stay still. Bye, baby, I'm a black sheep. Is anybody legendary here? Oda. España nos recuerda las series y pelis que representan bien el hecho trans. Pues sí, en lugar de deciros que vayáis al teatro, que veáis una serie y todo esto, lo que os recomendamos es un hilo de Instagram, una publicación en este caso, perdón, de Instagram, hecha por nuestros amigos de Oda España, con motivo del Octubre Trans, que es el programa, o el eje central del programa de hoy. Y han querido destacar tanto en Instagram, como os hemos dicho, como en Twitter, en las cuentas Oda Esp, ¿vale? Que hay una serie de series que en 2021, de acuerdo al informe que realizaron, informe Oda 2022, donde analizaban la imagen que se proyecta de personas LGTBIQ+, racializadas y con discapacidad de las producciones audiovisuales patrias de 2021, pues ellos o ellas han hecho un extracto de pues, las conclusiones más interesantes del informe, pero aplicadas solamente al tema trans. Si queréis ver cómo se ha definido el año trans en materia de series nacionales, id a este último hilo. ¿Qué te va a decir? Referente a este tema, recientemente, hace un par de días, me metí en TikTok y me apareció una entrevista que se hizo en Crónicas Marcianas, y hablo ya más años que la luz, porque creo que Crónicas Marcianas lleva ya 20 años que no está en emisión, por ahí, más años que Tina, qué fuerte. 15, ¿vale? Este era un programa matinal no, que nocturno, que se hacía a las 12 de la noche, ¿vale? Pues hubo uno de los capítulos que tuvieron que hablaban sobre la transexualidad y vino como invitada Dana Internacional. Estuve viendo toda la entrevista, que de hecho tenemos algunas activistas como Carla Antonio que también estuvo, ¿vale? Invito a todo el mundo que lo busque, solo que pongáis Crónicas Marcianas, entrevistas transexualidad, os va a aparecer toda la entrevista de 45 minutos con un debate muy abierto. Estamos hablando de principios de los 2000. Pues sí que interesante que tuvieran a una personalidad tan relevante para ¿Qué año el arte trans. ¿Qué año? 1998. Pues justamente fue ese año cuando ella ganó, porque lo estaban diciendo, tú recientemente que acabas de ganar, o sea, supongo que sería ese año es la emisión. Ay, pues nada, ¿con qué seguimos? Italia. ¿Dove? Dove l'amore, dove la drag, dove la regina. Drag Race Italia. Spaghetti. Sí, y Lamborghini. Pomodoro. Gelato. Cappuccino. Hemos caído en todos los tópicos, igual que también caen algunas de las pruebas, porque realmente cuando alguien quiere mostrar un arte como el drag y quiere representar la diversidad o la cultura local, pues hacen como en el primer programa, no estoy haciendo un spoiler, que hicieron una temática de arte italiano. Que se quieren a sí mismos, de verdad. Pero me encanta. Aquí lo hacemos. Me encanta. Evidentemente, en todos los países hacen de arte local. El chorizo. Pues sí, se ha estrenado recientemente la segunda temporada de Drag Race Italia, que podéis ver en wowpresentsplus.com, y donde las concursantes Aura Eternal, Obama, Neelenia, Geoffrey, la Diamond, la Petit Noir,
Narciso, Narciso. Pantera Virus, Scandalov y Tanisa Jonse se van a enfrentar por conseguir el título de Next Track Superstar de Italia. Italian Next Track Superstar. Italian Next Track Superstar. Muy Exacto. bien, Chicos, observado. esta temporada veo que son 10. La temporada primera fueron 8. Pues sí, van aumentando un poquito, igual que en España comenzaron con 10 y luego fueron 12. La temporada que viene en España que será 14. No, ya, creo que con... En la temporada 2030 van a ser 80. O sea que que participaremos en alguna. Sí. Por fin. Ya no me veo maquillada, ya me queda muy mal. Tengo pruebas. Drag King, Sí, entonces. pero yo lo he visto, por favor. No. Tengo pruebas. No. Pues la verdad que ayer disfruté la temporada 1. Fue un poquito sosaina. La primera siempre es... Bueno, pero España no fue sosaina, ¿eh? No. Eso es verdad. No es ciela. Quitando... Y no es orgullo patrio. Para mí solo quitando una concursante de la de España temporada 1, todo fue fabuloso. Sí, también, ahí coincido contigo. Pues, ya saben. A mí me encanta preguntar cuando estamos haciendo esta sección, No. ¿y qué más tenemos? Como si yo no hubiera escrito la sección. Qué egocéntrico Es que a ti eres. te gusta poner una coletilla, entonces tienes que decir una coletilla, como por ejemplo que el día 25 Fan Cine Guy. Pues sí, es... ¿El Five Guys? No, Five Guys, no, que ya sé que tienes ganas de cenar y te espera. El 25 Es la- Fan Cine Guy. Sí, que es la 25ª edición de este Festival Internacional de Cine LGTB de Extremadura, que regresa este año con un gran compromiso y el ojo centrado en la transformación social a través del séptimo Se arte. celebra del 5 al 12 de noviembre. Exacto. Tenéis más información en su web. fancinegay.com. Exacto. Yo, en vez de decir las más de 154 obras que pertenecen, que pasarán durante todo el certamen, ¿qué os parece si dejamos un avance para que lo puedan ver? Pues sí. Y antes de eso, perdón. ¿Ves? Sabía yo, sí lo he preguntado, sí lo he preguntado. Queríamos nombrar a Roberto Pérez de Toledo. Roberto Pérez Toledo, que falleció recientemente, como sabréis, este cineasta LGTBI, que será homenajeado en esta muestra de cine. O sea que desde aquí también esta mención Con su especial. película, sobre todo, ¿verdad? Pues Con sí. lugares a los que nunca hemos ido. Pues sí. Ya, aunque escuchemos ruidos de fondo, de cánticos celestiales, Perdón, es mi no estómago. porque estemos en la semana ya que por cierto, la semana que viene no tenemos programa, así que ya pueden estar viendo ustedes las revisiones y dar like. Búsquense una vida. Os ponéis Diversidad en bucle y lo veis. Exacto, Podéis comenzar con la temporada 1. No. Temporada 1, si vais a nuestras fuentes de podcast, como si vais a YouTube, pues solamente pues hace 3 temporadas. Pueden ir al gimnasio mientras escuchan un podcast y así se motivan. ¿O no? Aprenden, crean cultura y luego lo divulgan, como la palabra de nosotros aquí, de los Diversisters. ¡Oh, qué bonito ha quedado! Palabra de Diversister. Qué bonito ha quedado. Sí. A ver, vamos a recordar también. Recordemos que la semana que viene, pues es la castañada, Halloween y esas cosas. Y un cumpleaños. No lo recordemos. Y Diversidad necesita una pequeñita pausa, pero volvemos
las próximas semanas con algo muy fuerte, ¿eh? Pues sí. Aparte de eso fuerte que está por venir, aprovechamos para recordar que el día 28 a las 5:30 de la tarde, si no me equivoco, en esta casa que nos acoge como lugar de grabación, Casa Almas Guinardó en Barcelona, La grabación de Guinardó. hace una fiesta de castañada para Halloween. Halloween. Y estáis invitados si pasáis por Barcelona. Halloween, Vanessa. Eso, guau. Yo ya estoy temiendo cuando me empiecen a mandar, porque van a mandar y lo sabéis. Y no paran, Lo sabemos. y no paran. Pues chicos, yo creo que aparte vamos a decir en nuestras redes sociales que ya deberían de saberlo nuestros usuarios, ¿no? Cierto, pero yo no me las sé. ¿Tú no te las sabes? No. Tina, dile ahí por el pinganillo. Ay, Diversidad FM. Es, pues en Diversidad FM en todos lados. En todos lados. Ya mismo en TikTok. En TikTok no vaya a ver haciendo la... No, gracias. No, pero por suerte nos pueden encontrar en... Seguro que sí, porque yo necesito que vuelva Tina. Tina, vuelve. No. Te queremos, vuelve, que tú vas a decir que sí, vamos a hacer TikTok. Mira, no nos encuentran en TikTok. No nos pueden encontrar en TikTok, pero sí en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, gracias a Dios. Y aparte en nuestra querida casa, en Radio Trinilloa, en la 91.6 de la FM. Pero me encanta porque dices te saltas una .radio Trinilloa y te saltas el .org. Bueno. Porque quiero ver si estamos atenta. Claro, estaba atenta, apuntado. Claro, como escribe la escaleta. No creo lo que quería decir tan importante. Cierto. ¿Qué eras aburrido? Pues nada, simplemente seguramente recordar alguna de estas cosas que ya habéis dicho, fenomenalmente bien. Fabuloso. Pues eso. Pues, Kenny Ruiz, Tony Ponce, Josep Poisgontier y la cámara. La cámara, que también un abrazo. Y nuestro técnico fantasma. Exacto. Es pelirrojo. Tina Recio, sabemos que pronto estás aquí, así que no es una amenaza. Trae comida.